EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola a todos, espero que se me escuche bien. ¿Cómo están? Los saludo desde Argentina. Soy Noelia Olivera, encargada de llevar a ustedes este curso de educación emocional a través de la plataforma de Education Business Group Inc. Somos una corporación comprometida con la capacitación y la formación de profesionales. Sí, y bueno, estamos uniendo culturas a través de la educación porque sabemos que están desde diferentes lugares de Latinoamérica, saludando desde Puerto Rico, México. Ahí dos de las chicas ya están saludando, o señoritas, no sé. Las saludo yo también muy cordialmente. Gracias por haber permanecido allí del otro lado, escuchando y apostando a la formación que se imparte. La verdad es que ponemos lo mejor de todos para que siempre salga de la manera más enriquecedora posible, que se lleven muchas herramientas y que tengan la mejor devolución del curso, ¿no? Espero que les haya ido bien hasta ahora también con el tema de las lecciones. Recuerden que pueden seguir realizándolas, tienen tiempo aún, y que para poder solicitar el certificado tienen que culminar las 5 lecciones. Así que, bueno, les repito, son solo 5 preguntas de verdadero o falso, y muy simples, muy sencillas, todas en relación a lo que se ve en clases, ¿sí? Una vez finalizada la última lección, ya se les va a habilitar la posibilidad de solicitar el certificado, que tiene el costo de $10 y que lleva el sello de autenticación de Education Business Group Inc. Así que espero que puedan tener la oportunidad de solicitarlo, ya que es muy válido, ¿no? Especialmente para nosotros como profesionales, tener una certificación nos viene siempre de 10, especialmente si hicimos el curso, nos tomamos el tiempo y bueno, fuimos parte, ¿no? Nos responsabilizamos de cumplimentar todos los requisitos para dicho curso. Así que bueno, desde ya están más que invitados, ¿sí? Bien, somos 36. Vamos a comenzar. Sí, bueno, siempre me tomo unos minutos previos a iniciar con la transmisión de la teoría, porque siempre unos 5 minutos después tenemos la sumatoria de más personas. En cuanto a las preguntas que estoy viendo que me están haciendo del certificado, recuerden que hay un mail que tiene que ver con todo eso que se relaciona a lo administrativo, ¿no? Todas las preguntas que tienen en cuanto a cómo se obtiene el certificado, si tiene validación
en el país desde el que están. Sí, y creo que otra pregunta decía, ¿cómo lo puede pagar también? Todas esas preguntas, hay chicos que están con toda la disposición para responderlas y tiene que ver con el mail administrativo de alumnos@ebg.es, que se los he estado dejando siempre en las últimas diapositivas, ¿sí? Dirigen su consulta allí y hay chicos que están precisamente para eso, para poder responder esas dudas, y la verdad es que hacen un excelente trabajo, así que bueno, cualquier duda que tienen en función de eso y de las lecciones y de la plataforma y esas cuestiones que ya escapan a mi saber, las pueden hacer llegar allí, ¿sí? Y las preguntas que tenían que ver con lo que yo doy en clases, lo académico, las teorías y la información impartida, etcétera, etcétera, esas sí me las pueden hacer llegar a mí, especialmente ya al correo nolibera2020@ebg.es o a través del botón de contactar con el profesor desde la plataforma. Bien, vamos a iniciar entonces ya la última clase, y espero que se vayan con algunas herramientas a partir de esta presentación, ¿sí? Bien, entonces, el título de la clase de hoy, si es que pudieron ver un poco el resumen de las clases o los programas del curso en sí, se refiere a la educación emocional como estrategia y herramienta en lo social y lo terapéutico, ¿sí? Hago esta distinción de lo social y lo terapéutico porque hay programas destinados a lo social, ¿sí? Es decir, a grupos, son de aplicación colectiva y apuntan específicamente a esto de la prevención inespecífica de la que hablábamos ayer, tiene la educación emocional, ¿sí? Y en cuanto a lo terapéutico, muchas veces como profesionales de la salud nos vemos en el desafío y también el trabajo de trabajar con lo emocional, ¿sí? En función de determinados diagnósticos o determinados pacientes. Así que bueno, todo eso lo vamos a ver hoy también. Bien, para recordar, ¿sí? Me gustaría empezar diciendo que, bueno, la definición de la educación emocional para que la tengamos presente y en claro a lo largo de esta clase. ¿Sí? La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende desarrollar el conocimiento sobre las propias emociones y la de los demás, con objeto de capacitar al individuo para que adopte comportamientos que tengan presente los principios de prevención y desarrollo humano, ¿sí? Los contenidos de la educación emocional giran en torno a temas como concepto de emoción, tipo de emociones, emoción y salud, emoción y motivación, inteligencia emocional, conocer las propias emociones, reconocer las emociones de los demás, control emocional, las habilidades socioemocionales, las emociones en la resolución de conflictos, las emociones en la toma de decisiones, emociones y consumo de drogas, adoptar una actitud positiva ante la vida, bienestar subjetivo y calidad de vida, ¿sí? Es decir, todo lo que se aborda en función a la realización de una educación emocional gira en torno a estos temas, siempre en función de las necesidades propias del lugar, contexto o persona en el que vamos a realizar esa educación emocional, ¿sí? La educación emocional es un aspecto más de la orientación psicopedagógica, ¿sí? Recuerden esta validez que tiene en el ámbito de lo educativo, ¿sí? Precisamente en las escuelas y en las instituciones, centrada en la prevención y el desarrollo humano. Como les decía ayer, hay muchos autores que
recalcan y resaltan la importancia de la educación emocional en las escuelas para poder tener así una educación integral, ¿sí? Aludiendo que no es posible una educación de calidad e integral, ni tampoco se puede afirmar el éxito académico de los alumnos en función solamente de lo que a lo cognitivo refiere, ¿no? Vizquerra y Álvarez exponen los modelos de intervención en orientación psicopedagógica y las estrategias de implantación que de menos a más implicación se concretan en orientación y educación ocasional. Programas en paralelo, asignaturas optativas, acción tutorial, integración curricular y sistemas de programas integrados, ¿sí? Es decir, de menos a más implicación, ¿no?, de la educación emocional en ese ámbito de lo pedagógico e institucional, ¿sí? Entonces puede ser nada más una orientación y una educación ocasional, como diciendo, vamos, lo proponemos, la escuela nos permite o el secundario nos permite hacerlo, lo hacemos y listo, ¿sí? Eso sería como lo menos, ¿sí? Después, bueno, programas en paralelo, o sea, que sea parte de la educación emocional de otros programas ya realizados previamente o que tengan esa continuidad en el tiempo de decir, bueno, ahora de acá a 3 meses lo volvemos a implementar o de aquí a un determinado tiempo se lo vuelve a realizar para ver los cambios y bueno, todo lo que un proceso investigativo por allí conlleva, ¿no? Bueno, que sea una asignatura optativa, que sería ya algo de lo más, ¿sí? Una acción tutorial, bien. Por ejemplo, acá en Argentina muchos chicos solían quejarse, bueno, precisamente en la provincia en la que yo estoy, Tucumán, muchos chicos solían quejarse de que en tutoría no se hacía nada, ¿sí? Era como una hora libre, o que los profesores les preguntaban cómo estaban en algunas materias, pero que no hacían nada. Entonces, por allí hacer que esos profesores encargados de las tutorías en esos espacios curriculares sean los encargados de, por ejemplo, una educación emocional a estos chicos, ¿no? Trabajar lo emocional, que sería, en cierta forma, enriquecer a esos alumnos y ayudarles y brindarles herramientas también, y también al profesor. Bien, entonces también en otras instituciones sé que cada curso tiene sus tutores, entonces que esos tutores estén debidamente formados y capacitados y puedan también hacer intervenciones desde lo emocional, sería una opción muy válida para las instituciones educativas. Y bueno, una integración curricular ya sería lo máximo, y sistemas de programas integrados, ¿no?, que sea parte ya de lo que a la educación refiere y al programa de la educación. Estas mismas estrategias son apropiadas en una intervención de educación emocional, y esto ya lo vamos a ver por qué. Ok, en cuanto a programas de intervención de educación emocional, van a encontrar que cuando uno busca hacer una investigación personal, ya sea en internet o material bibliográfico, ¿sí? Ya digamos desde los libros y esas cosas, o lo que pudiese uno acceder buscando información respecto a lo emocional, van a ver que los programas emocionales, si bien si suelen tener determinadas cosas que son muy similares entre sí, hay pequeñas diferencias y a algunos se dirá, ¿por qué esas diferencias? ¿Por qué este aborda una cosa, este no aborda otras? Y bueno, precisamente por eso me parecía importante hacer determinadas aclaraciones en cuanto a programas de educación emocional, ¿sí? Numerosos investigadores concluyen que los programas de educación socioemocional constituyen una excelente vía para contribuir a mejorar la capacidad adaptativa de sus receptores y, en consecuencia, optimizar su bienestar, mejorar su autorregulación y capacidad para gestionar los estados de ánimo negativo. Al decir programa de educación me refiero a una serie de pasos y estrategias a realizar,
¿sí? Antes que nada. Cuando digo programa D, me estoy refiriendo precisamente a eso, a una serie de pasos que están previamente formulados para lograr determinados objetivos, ¿sí? Podría decirse que el objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales. Por ello, es primordial que cada programa se desarrolle en función de un marco teórico sólido que lo justifique. ¿Sí? Es decir, recordarán que en cuanto a competencias emocionales o habilidades emocionales, determinados modelos teóricos las refieren de una manera, los otros las refieren de otra. ¿Sí? Recordarán que, por ejemplo, el modelo de habilidad no toma lo que a motivación refiere, y lo que tenía que ver con el modelo mixto sí lo toma como una parte de la educación emocional. Entonces el programa va a estar fundamentado siempre desde la postura de alguno de los autores. Pueden decir, por ejemplo, el más usado es el de Vizquerra, ¿sí? Y bueno, van a bibliografía y van a ver cómo Vizquerra conceptualiza las competencias emocionales, cuáles son las que toma. Si dijera las de Goleman, por ejemplo, ir a bibliografía, ver cuáles son las competencias emocionales que considera Goleman. Y en ese caso ya saber, digamos, a dónde van a apuntar esos pasos y esas estrategias que el programa se va a poner como objetivo. Sin embargo, algunos investigadores han notado que se presentan problemas de diseño en muchas de las investigaciones realizadas, habitualmente sobre el efecto de estos programas, principalmente la carencia de un marco teórico sólido. ¿Sí? Hay algunos programas que, si bien están publicados, desarrollados y digamos, están a disposición, hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen una carencia de marco teórico sólido, ¿sí? El desarrollo de algunas competencias de forma aislada, ¿sí? Es decir, quizás pueden decir que se adaptan al modelo de Vizquerra, por ejemplo, y tomar solo algunas competencias y no todas, entonces es como que las toma de manera aislada, ¿sí? La ausencia de grupos de control, ¿sí? Es decir, para que un programa sea válido y sea como cualquier prueba, ¿no? O cualquier intervención psicológica, todo tiene que tener una validez y tener un grupo de control. Entonces, era, digamos, el diseño, la implementación, después la reevaluación, los grupos de control, y en función de todo eso demostrar la validez de ese programa y los efectos que tuvo, ¿no? Entonces, en eso también tener en cuenta al momento de buscar programas que ya estén elaborados, o sea, preelaborados, ¿sí? Otra opción es cada uno y cada quien diseñar su propio programa, y para eso vamos a ver los siguientes pasos. Como condiciones para los programas de intervención, sí, de educación emocional, según Vizquerra, se debe dominar el marco conceptual de las emociones con el objetivo de poder trabajar cada competencia emocional, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, previo a una formación en cuanto a todo lo que lo emocional conlleva, todo lo que, bueno, venimos viendo en este tiempo, ¿no? Que en cierta forma, si bien es sintético, es todo lo que hay que más o menos manejar previo a la selección de algún programa o alguna intervención. Entonces, dominar bien ese marco conceptual que fundamenta al programa, y digamos, al manejar bien ese marco conceptual, vamos a saber si el programa tiene deficiencias o carencias, o no está contemplando de la manera en que, según dice, se fundamenta. Entonces, Vizquerra lo plantea como una de las condiciones, el dominar el marco, ¿sí? Ya sea también para desarrollar su propio programa, ¿no? Es decir, yo no puedo ir y diseñar un programa diciendo que está bajo el modelo mixto o de Goleman o de Vizquerra, y desarrollar sin manejar bien ese modelo y todo lo que el modelo, digamos, plasma en sí.
Algunos programas plantean objetivos exigentes que pretenden cambios drásticos en las personas. Sin embargo, estos objetivos no siempre están acompañados de un número suficiente de horas o actividades. ¿Sí? Entonces también poder, digamos, analizar si el programa es coherente en cuanto a lo que busca y lo que se propone y el cómo se lo propone. Y ahí también la importancia de poder manejar bien el marco conceptual, porque allí vamos a poder determinar si el objetivo que se está poniendo es muy exigente para, no sé, 1 hora o 2 horas dentro del programa de intervención. En todo programa se debe tener en cuenta los agentes participantes: alumno, padres, profesores, tutor y orientador, y las interacciones que sucedan entre ellos. Ayer veíamos precisamente esto de que desde algunos autores e investigadores se mencionaba a Bronfenbrenner, ¿no? Como una manera de considerar que la persona está inserta en un sistema y que todos los sistemas que lo rodean interactúan entre sí y que deben ser considerados. Entonces, también poder, digamos, considerar a esos otros sistemas para que el programa de educación emocional tenga mayor efectividad es lo mejor, sería lo mejor, ¿sí? Se ha notado, y muchos investigadores se han quejado, de que la mayoría de los programas no contemplan a las familias bien, y mencionan que si bien es difícil poder abocar a lo que a familias refiere cuando estás en un ámbito educativo y son muchos alumnos o es un grupo grande, que sin embargo el no, por ejemplo, no hacer parte de los profesores, de ayudar, digamos, de hacerlos parte del programa para que nos colaboren y nos ayuden a poder hacer intervención también con las familias, ¿sí? Aprovechar cuando las familias se acercan a las escuelas y hacerlos parte. Entonces todo esto también es una cierta controversia en cuanto a la formulación de programas y la implementación de los mismos. Los contenidos de la educación emocional deben adaptarse al nivel y características de los destinatarios, debiendo ser aprendidos mediante prácticas y en grupo, ¿sí? Es decir, yo no voy a diseñar un programa de intervención o no voy a usar un programa que fue aplicado en una escuela secundaria con niños de primaria, por ejemplo. De la misma manera y con lo que está planteando, no lo puedo hacer, ¿sí? Tampoco puedo hacer esto de implementar un programa que se hizo en un contexto urbano, llevarlo a un contexto rural donde las condiciones del contexto y del medio también son diferentes. Todo eso debe ser contemplado, especialmente si en el programa se hace mención a determinadas cuestiones o se realizan intervenciones que podrían llegar a ser determinados en cierta forma o influenciados por estas condiciones. Bien. Tomar programas de acción individualizada y de objetivos temáticos escuetos puede tener como consecuencia la poca efectividad del programa y que se diluya la información con el paso del tiempo, ¿sí? O al tratar otro tema en otro programa que poco tenga que ver con el ya visto, pasando que aquel, digamos, fue suficiente, ¿sí? Es decir, pensando que aquel fue suficiente, ¿no? Digamos, por ejemplo, que el programa contemple en un punto trabajar las habilidades sociales y que simplemente se vean, no sé, cuestiones que tienen que ver con la comunicación verbal y pensar que ya es suficiente, ¿no? En ese sentido estaríamos haciendo algo escueto, como menciona allí, estaríamos haciendo algo que a futuro no va a tener, digamos, mayor efectividad, ¿no? Se perdería la efectividad del programa. También eso de los
Programas de acción individualizada se refiere a que fueron aplicados y probados en personas o en grupos determinados y llevarlos a otros sectores sin contemplar todas esas condiciones en las que fue desarrollado, también determina que el programa no tenga su efectividad y se diluya la información que le damos a las personas con el paso del tiempo. ¿Sí? Tampoco muchos adolescentes pueden llegar a quejarse, por ejemplo, de que se los trata como niños. ¿Sí? Si les decimos, esta carita significa que estoy feliz. ¿Qué es estar feliz? Bueno, vamos a tener una reacción quizás negativa de los adolescentes, ¿no? Muchos se pueden llegar a quejar del trato como niños, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que contemplar, digamos, lo que se propone el programa y cómo se lo propone y a quién va dirigido para poder, digamos, tener efectividad en ese programa. Bien, un marco teórico común a muchos programas de intervención o de educación emocional, ¿sí? Es este modelo pentagonal, ¿sí? De competencias emocionales de Vizquerras y Pérez, que, bueno, contempla las siguientes competencias. O sea, desde este modelo se contemplan estas competencias, ¿sí? Entonces, cuando tengan una investigación que dice que como marco teórico tiene a Vizquerra o el modelo de Vizquerra y Pérez, sabrían ya que se refiere a estas competencias específicamente. Lo puse acá en la diapo justamente porque son muchos los que justifican como marco digamos, en función del modelo Vizquerra y Pérez, ¿no? Según la investigación que aplique este marco, el desarrollo de cada uno de estos bloques se realizará en función de diversos tipos de actividades, ¿sí? O sea, no es que todas las investigaciones que tienen como marco teórico el modelo pentagonal de Vizquerra van a apuntar a lo mismo y de la misma manera, ¿sí? Cada uno va a diseñar su programa en función de la población, el contexto, ¿no? Al que va dirigido, digamos, las edades y también las cuestiones personales digamos, de los participantes, ¿no? Entonces, no porque vemos que un modelo tiene que un programa, perdón, tiene este modelo como marco teórico y otro también es porque son los mismos, se refieren a lo mismo, no, cada uno va a apuntar de una manera diferente y en ese sentido está bueno, digamos, quizá nos puede servir lo que uno menciona y lo que otro no, lo que otro sí y así, ¿no? Vamos tomando herramientas y armando quizás nuestro propio programa de intervención ya más individualizado en función del lugar o el contexto en el que queramos realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, en el de Pérez Escoda y otros autores, que fue una investigación, sí, que tuvo como marco teórico a este modelo pentagonal, utilizaron análisis de casos, cuentos, situaciones role-playing, discusiones en pequeño grupo, puestas en común. Esta investigación particularmente ahí mencionada estaba dirigida a niños de primaria, ¿sí? Entonces, bueno, usamos los cuentos, usamos el roleplay, usamos discusiones en pequeños grupos, ¿sí? Por ejemplo, cuentos con adolescentes, depende del cuento, ¿no? Y la manera también en que se realice. O sea, quizás podríamos tener ahí algo que no funcionaría con ellos, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones a considerar en relación a un programa. En cuanto a la manera en que los programas abordan ya sea la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia emocional y las competencias para la vida y el bienestar, ¿sí? Digamos, hubiera sido muy extensa la clase si yo me hubiera abocado en cada una de las competencias, además de que en cierta forma
sería no contemplar las que quizás otros autores manejan, pero prácticamente las que en común algunos otros modelos presentan es esto de la conciencia emocional, la regulación emocional y la competencia social. ¿Sí? Así que son 3 puntos que de manera sintética los voy a mencionar a lo largo de esta clase. En cuanto a lo que tiene que ver con lo de competencia social o a lo que lo social refiere, sí está muy bueno tener conocimiento en lo que a entrenamiento de habilidades sociales refiere, ¿sí? Y las habilidades sociales, recordarán que ya en otra clase habíamos visto que se dividían en las verbales, las no verbales, ¿sí? Y las sociales. Y en este caso vamos a ver prácticamente cómo son los grupos de división de estas habilidades, ¿sí? En un primer grupo tenemos las primeras habilidades sociales que una persona, digamos, debería desarrollar, ¿sí? Y tenemos el escuchar, iniciar conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido, ¿sí? O sea, son cuestiones que quizás un niño tiene que manejar, ¿sí? O sea, las tiene que manejar, aunque sea muy pequeñito. En el caso de las habilidades sociales ya un poquito más avanzadas, tenemos, y también, digamos, aquí incluimos a los niños, ¿no? Y también pueden adquirirla antes, eso es relativo. Pero están clasificadas como un poquito más avanzadas, que tiene que ver con el pedir ayuda, el participar, ¿sí? Y en esto del participar se refiere también al poder, digamos, tener en cuenta las cuestiones previas a participar, ¿no? No es que uno va y participa y listo, ¿sí? Es un poquito más complejo. Dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás. En el siguiente grupo tenemos las habilidades relacionadas con los sentimientos, ¿sí? Y estas, bueno, serían las que podríamos prestar atención también en el caso de, bueno, una mayor atención, no es que las otras tienen que dejarse de lado para nada, porque todas tienen que ver con las emociones en sí, pero estas están, digamos, en el grupo de los sentimientos, ¿sí? Que tiene que ver con conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, que es esto que se relaciona con la empatía, enfrentar el enojo del otro, ¿sí? El poder enfrentar con ese enojo, ver la manera en que me regulo frente a ese enojo, ¿no? Expresar el afecto. Recuerden que la diferencia entre afecto y sentimiento y emoción tiene que ver con que el afecto es algo que se da y se recibe, ¿sí? Resolver el miedo y autorrecompensarse, ¿sí? Que también es importante. En cuanto a las habilidades alternativas a la agresión, que ya estarían en un grupo número 4, ¿sí? Un poquito más adelante tenemos pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, ¿sí? Y bueno, para defender los propios derechos, la persona debe conocer sus derechos, ¿sí? Es una parte también esencial. Responder a las bromas, ¿sí? Esto también es parte de una habilidad social. Evitar los problemas con los demás. ¿Se acuerdan esto que mencionaba Dijkstra de poder diferenciar un conflicto soluble de un conflicto que no lo es, y lo necesario que eran las habilidades emocionales, sociales y éticas para poder justamente lidiar con estos problemas y salir aireosos, ¿no? Y no entrar en peleas, ¿sí? Que serían como habilidades alternativas a la agresión, ¿sí? En este grupo se las ha mencionado de esa manera. Bien, esto en cuanto al entrenamiento de habilidades refiere, ¿sí? O sea, y las formas en que se van a trabajar este grupo, digamos, cada grupo de habilidad,
dependerá de la población a la que la estoy, digamos, dirigiendo, o al paciente en el caso de que fuese en consultorio, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a regulación emocional, que es volviendo, se refiere a otro aspecto de las competencias emocionales, ¿sí? La regulación emocional ha sido conceptualizada sobre la base del control sobre la experiencia y expresión emocional. En contraposición, otros modelos enfatizan que la regulación no es sinónimo de control emocional, dado que debe atenderse a la funcionalidad de la emoción y no solo a la disminución de un estado emocional. ¿Sí? Es clave hacer esta diferenciación cuando hacemos psicoeducación a la persona, porque uno le dice, regulate, y la persona puede pensar o asimilarlo como control de esa emoción, ¿no? Y bueno, aquí se menciona esto, ¿no? De que, digamos, debe atenderse esa funcionalidad de la emoción. Toda emoción nos está dando una información, nos está, digamos, diciendo algo en función de lo adaptativo, ¿no? Cada emoción tiene una función adaptativa. Incluso la capacidad para aceptar estados emocionales negativos puede fortalecer dichas emociones en vez de atenuarlas, ¿sí? Es decir, cuanto más quiero controlar la emoción del enojo, más me enojo. ¿Sí? Que era esto que hablaba Susan David y lo vimos en otra clase, de la amplificación, ¿no? Y también lo habíamos visto desde otro autor, esto de la visión de la emoción, que la persona, digamos, no procesa otra información que no sea la que, digamos, justifique lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, también está bueno que hayamos podido revisar esos conceptos. Se plantea que una regulación adaptativa de las emociones implica un monitoreo y evaluación de la experiencia emocional, ¿sí? Evaluación y monitoreo. Eso es la regulación. Eso implica, además de un posible control sobre esto, destacando de esta forma la importancia del entendimiento y la conciencia sobre los estados emocionales. ¿Sí? Para poder regularme necesito escuchar mi emoción y comprenderla, monitorear mi interior, ¿sí? Y hacer una evaluación de eso que me está pasando y que estoy sintiendo, ¿sí? Que la emoción mueve en mí. Gratz y Roemer afirman que una regulación adaptativa de las emociones consiste en modular las experiencias emocionales en vez de eliminarlas. Esta modulación de la activación emocional estaría al servicio de reducir la urgencia asociada a la emoción y aumentar el control que la persona tiene sobre su comportamiento. ¿Sí? Así, la regulación emocional referiría a la capacidad para inhibir impulsos o conductas inapropiadas o desadaptativas. Recordarán que habíamos visto ya algo relacionado a la regulación emocional y los conceptos que estaban relacionados a esto de la regulación, que tenía que ver con reactividad y también el control del esfuerzo, ¿sí? Haciendo alusión justamente a esto de que la regulación emocional es poder inhibir una respuesta que en ese momento puede aparecer como primaria, ¿sí? Como, digamos, por ejemplo, estar enojado y querer golpear a alguien, ¿no? El poder inhibir ese querer golpear y poder, digamos, hacer un control de ese esfuerzo y poder dar una respuesta alternativa. Eso sería una regulación emocional. ¿Sí? No es controlar la emoción y no sentirla, para nada, y esto también está bueno aclararlo a las personas. La regulación emocional involucraría entonces cuatro dimensiones, ¿sí? Conciencia y claridad emocional, ¿sí? Ser consciente de lo que estoy sintiendo, aceptar esa emoción,
habilidad para mantener el comportamiento dirigido a una meta y el control de impulsos, que es esto que les daba el ejemplo de, por ejemplo, querer golpear a alguien, ¿no? Y acceso a estrategias de regulación emocional, ¿sí? Es decir, cuando la persona tiene un mayor repertorio de alternativas, es decir, de recursos frente a lo que está sintiendo, es mucho más probable que pueda regularse emocionalmente, ¿sí? Porque van a escuchar a muchas personas cuando uno les dice por qué lo golpeaste y qué más podía hacer. ¿No viste lo que hizo? ¿No? Esa respuesta es como decir, no hay otra alternativa frente a lo que la persona haya hecho y a mí me, digamos, y tiene que ver con este repertorio de aprendizajes también, ¿no? Es decir, la persona aprendió que cuando alguien hace algo así, se lo tiene que golpear. Entonces, también considerar de ahí las historias de esa persona, el pasado de esa persona. Y si esa persona, digamos, está en esa rigidez de pensamiento y de aprendizajes, poder darle alternativas, poder brindarle nuevos recursos a fin de que logre una mejor regulación a futuro, ¿no? Hacerle ver las consecuencias y la funcionalidad de lo que quizás para ellos es la única alternativa o la única respuesta frente a lo que la emoción despierta, ¿no? Las dificultades en regulación emocional provendrían de la ausencia relativa de alguna o de todas las dimensiones mencionadas. Es decir, cuando falta alguna de estas dimensiones, la persona difícilmente pueda regular bien, ¿sí? Entonces, estos puntos me parecían importantes que los consideren para que los tengan también como herramientas cuando trabajan el tema de la regulación y cuando van a generar programas de intervención de educación emocional también. Ok, en cuanto al otro punto en común que estaban en los modelos de, digamos, como base para los programas, teníamos el de la conciencia emocional. Si bien es el que primero se menciona, me gustó dejarlo para el final, porque aquí hay que hacer determinadas diferenciaciones en cuanto a edades, ¿no? Bien, para hacer conciencia emocional podemos valernos de diversos recursos, ¿sí? Yo puse algunos desde la teoría cognitiva, ¿sí? Como ser el caso de la psicoeducación, ¿sí? Que refiere a una breve información, ¿sí? Acerca de las características de su problemática, ¿sí? Ya sea ira, tristeza, ansiedad, y del tratamiento también, ¿sí? Especialmente cuando estamos trabajando con niños. Van a notar, no sé si ya tuvieron la oportunidad de trabajar con niños o están trabajando con niños, cuando llegan al consultorio y uno muchas veces les pregunta si saben por qué están allí o si saben lo que es una psicóloga, por ejemplo, la respuesta es no. Y algunos, bastante despiertos, nos dicen sí y nos pueden dar una mayor explicación. Pero a veces esa explicación está errada, ¿sí? Me ha pasado que una niña dijo que estaba allí porque ella tenía que aceptar que sus papás estaban locos, así me lo dijo. Entonces fue muy gracioso, bueno, los niños son muy graciosos, pero no, ella no estaba allí para aceptar que los papás estaban locos, estaba más que nada por otras cuestiones que tenían que ver en realidad con un llanto que aparecía muy a menudo y no lo estaba viendo como un problema ni como algo que se tenía que trabajar. Y, bueno, entonces en ese sentido está bueno la psicoeducación, ¿sí? El objetivo es que comprenda qué le pasa y que puede aprender cosas para mejorarlo, ¿sí? Es importante qué información se da a cada quien, con qué fin y cómo, ¿sí? En función de la edad, de lo que, digamos, trae a consultorio, ¿sí? Y en función de, digamos, el diagnóstico de esa persona también. O sea, no es que vamos a informarle de todo a la persona o al niño, no. Todo va en función de y con un objetivo,
¿sí? Por ejemplo, el informar sobre las emociones, psicoeducar sobre las emociones, tendría el objetivo de que la persona haga conciencia emocional, ¿sí? Y lo vamos ayudando, obviamente. Cada postura tendrá su manera de trabajarlo, pero siempre es adaptado a la edad del paciente o de las personas, ¿no? En el caso de las intervenciones colectivas. En el caso de los infantes, externalizar el problema podría ser una estrategia de utilidad, ¿sí? Hay muchas investigaciones que han demostrado esto de, por ejemplo, ponerle nombre a las emociones o poner un personaje a la emoción, externalizar eso que está molestando. Por ejemplo, la ansiedad, por más que le expliquemos lo que es, y en el caso de un niño, ¿no? Difícilmente lo pueda comprender bien. Entonces, por ahí, ponerle un nombre, ¿sí? A esa ansiedad. Vamos a ganarle a, y le decimos, ¿cómo le vamos a llamar a eso que a vos te molesta, a eso que te hace sentir mal, ¿no? Obviamente vamos a hacerle conciencia de qué emoción es, ¿no? Por ejemplo, que el niño sepa que es enojo lo que siente, pero cómo se pone uno cuando está enojado, gruñón, ¿no? Entonces vamos a ganarle a gruñón, que ganemos a gruñón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, hacer estrategias ahí con el niño, ¿sí? El entrenamiento en el reconocimiento de sus emociones, ¿sí? Estimula a que diferencie las emociones y precise cómo se sienten las diversas situaciones por medio de revistas, cuentos, imágenes, emoticones, juegos, dibujo, mímicas y películas. Ha sido muy utilizada la película de Intensamente para hablar de las emociones con los niños, por ejemplo, ¿sí? Y también incluso con algunos adolescentes que, aunque les sorprenda, también pueden llegar por ahí a haber visto la película y coparse. Es más, quien no la vio, yo lo veo así, ¿no? Entonces, por ahí ayudar a hacer una asociación mucho más clara y poder, digamos, incluso ver un color en cada emoción, saber que son diferentes y que cada una tiene un objetivo, una meta en cada uno, ¿no? Entonces, registro y medición de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, ante una situación, cómo se sintió, qué emoción fue, y del 1 al 10, cómo estabas de enojado, ¿sí? ¿Cuánta tristeza sentías del 1 al 10? Entonces el niño nos puede decir 1, 2, 3. Entonces, en ese sentido también el niño logra hacer una mejor conciencia emocional, ¿sí? Y bueno, también considerar el tema de la identificación y monitoreo de pensamientos automáticos. En el caso, bueno, conociendo esto de que pensamiento, emoción y conducta se relacionan y se influencian totalmente, ¿no? Algunas terapias y estrategias, ¿sí? Yo, si bien en lo que a resumen de clase y de preguntas y bueno, todo eso que conllevaba el curso en sí, dije que iba a hablar de la postura de algunas teorías frente a lo que a emoción respecta. Pensé después que no sería muy ético que digamos, porque hay cuestiones que no manejo en algunas otras teorías, ¿sí? Y sería hablar de lo que quizás podría yo llegar a malentender, ¿no? Además de que siempre existe entre los psicólogos esta tira y tira con teorías y otras teorías, y es más, yo me he llegado a sentir incluso eh, como ofendida al escuchar que hablan de una terapia que no se conoce. Entonces decidí, digamos, las cosas que le di recién de conciencia emocional, por ejemplo, son cuestiones que se manejan desde la cognitiva, pero que lo pueden usar cualquier, digamos, de cualquier teoría, porque no son muy complejas en sí, ¿no? Pero voy a mencionar algunas teorías que focalizan precisamente con el tema de lo emocional, ¿sí? Y en cuanto a
las desregulaciones y el mundo de las emociones refiere. En cuanto a la terapia centrada en la emoción, por ejemplo, ¿sí?, que está propuesta por Greenberg, integra ideas humanistas con teorías del apego y teoría de las emociones. Propone ejercicios de aproximación experiencial encaminados a aumentar la sensibilización de los clientes en cuanto a cómo se experimenta a sí mismo, otros y el mundo. La patología se refiere, digamos, vista desde esta terapia, se refiere a un estancamiento en el proceso de desarrollar potencialidades, ¿sí? Recuerden que tiene esta relación con las ideas humanistas y, bueno, lo que habíamos mencionado de la pirámide de autorrealización de Maslow, ¿no?, y de las necesidades básicas y todo esto, que siempre la persona puede tender a más. Entonces, cuando hay una patología o la patología de las emociones, se puede explicar como un estancamiento en ese proceso de desarrollar potencialidades, el cual se produce por una alteración en el sistema que se encarga del manejo de las emociones. Bien. Así, la disfunción emocional posee las siguientes causas desde esta terapia. Una falta de conciencia, ya sea por un déficit, ¿sí?, o sea, la persona no es capaz de diferenciarla, o por una evitación, ¿sí?, la persona niega las emociones, ¿sí?, es como que no las reconoce porque las niega, no porque no sepa de qué se trata. Reacciones inadecuadas, que tiene que ver con, con la consecuencia de esquemas emocionales desadaptativos aprendidos en el pasado, ¿sí?, que prácticamente es lo que les mencionaba previamente, esto de reaccionar quizás porque aprendió, reaccionar golpeando porque aprendió que es la única manera, ¿sí?, o qué es lo que se hace cuando alguien se porta mal, ¿sí? Entonces, bueno. Y bueno, la incapacidad para regular las emociones, es decir, el no control, tiene un efecto devastador en la gente. Aquí hace una diferenciación en el no control, ¿sí?, y la supresión. ¿Sí? Por un lado, digamos, ambos están en un extremo, en realidad. El no controlar los impulsos que dan las emociones tiene un efecto devastador en la gente, y la supresión de esas emociones, ¿sí?, y de esos impulsos tienen para esta teoría una supresión en la propia persona. Y las dificultades en las construcciones de narrativas, que tiene un enfoque un poco más cognitivo, y dice que se trata de no ser capaz de extraer información de la emoción para una visión coherente y diferenciada de estas emociones, ¿sí? Es como decir, no poder, por un lado, poner en palabras lo que le pasa, ¿sí?, y reconocer la función y lo que esa emoción nos está diciendo, ¿no? Que nos ocurre mucho en el caso, por ejemplo, de la ansiedad. El decir de la nada, yo me siento como mal, angustiada, y lloro, y digamos, no puede decir por qué, ¿no? Y bueno, cada teoría manejará eso de una manera diferente, pero, por ejemplo, la teoría centrada en la emoción también lo contempla, y lo contempla justamente como una dificultad en la construcción de narrativas, ¿sí?, y como parte de la disfunción emocional. Ok, como otra de las terapias y estrategias también está la terapia centrada en la compasión. Recordarán que habíamos visto que la compasión tenía que ver con un tipo de empatía, ¿sí? Estaba la empatía cognitiva, la empatía emocional y la preocupación empática, que tenía su base en la compasión, ¿sí? Que era esto de poder, digamos, transferir digamos, en base a alguien significativo y la emoción que ese significativo despertaba en nosotros, poder, digamos, evocar una emoción, transmitirla a nosotros mismos y transmitirla hacia los demás. ¿Sí? En eso se trataba un poquito la compasión, como para que recordemos. El psicólogo Paul Gilbert desarrolló esta terapia
en la década del 2000 para abordar específicamente la vergüenza y la autocrítica, basándose en la psicología y en la neurociencia evolutiva, social, del desarrollo y budista, ¿sí? Enseña a los pacientes a cultivar habilidades de compasión y autocompasión y que puede ayudar a regular el estado de ánimo y generar sentimientos de seguridad, autocompasión y comodidad. En esta teoría se contempla el sistema de regulación emocional, ¿sí? Se habla de sistemas de regulación emocional que están interconectados entre sí. Tenemos aquí también le dicen el sistema de los colores, ¿sí? Desde esta terapia, o simplemente sistemas de regulación emocional o sistemas emocionales, ¿bien? Y está el sistema de amenaza, ¿sí? Que por lo general se lo representa con el color rojo. Su objetivo es detectar peligros y protegernos de una amenaza, ¿sí? Las emociones pueden ser miedo, enojo y asco. Es el más antiguo y el más fácilmente activable, ¿sí? Es decir, es un sistema que debe activarse en función de que en el afuera o digamos, percepciones propias de nosotros mismos no señalan un peligro, ¿sí? Es decir, cuando estamos percibiendo un peligro, ya sea del afuera o desde nuestras propias percepciones, el sistema se activa, ¿no? Y bueno, mencionaban esto de que era fácilmente activable porque la persona prácticamente es tendiente más a percibir lo negativo que lo positivo, ¿sí? En cuanto a la terapia, al sistema, perdón, de logros, ¿sí? Cuyo objetivo es dirigirnos hacia recursos para obtener logros. Las emociones implicadas pueden ser excitación, entusiasmo y euforia, ¿sí? Es un sistema que nos lleva por ejemplo, a buscar compensaciones o cuestiones deseadas en el afuera y luchar por obtenerlas, ¿no? O nos moviliza a obtener aquello que deseamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que se desregulase el sistema de amenaza, podríamos sentir los síntomas relacionados con el pánico o la ansiedad. En el caso de que el sistema de logro sea el que está desregulado, por ejemplo, de más, ¿sí? Se relacionaría con cuestiones más relacionadas con el comportamiento obsesivo, ¿no? Obsesionarnos con obtener algo, con que sea algo sea mío y lo quiero, entonces allí también hay una desregulación. Algunos mamíferos desarrollamos, inclusive los humanos, el sistema de calma también, llamado de vínculo o relacional, ¿sí? El objetivo es generar calma y promover vínculos y se vincula a sentirse seguros, sensación de calma, paz, seguridad. Es el que más se relaciona con el bienestar, ¿sí? Este sistema es, digamos, muy importante cuando hablamos de, por ejemplo, la teoría del apego y todo lo que conlleva, ¿no? Digamos, es el más vinculado con el bienestar. Por ejemplo, hay muchas teorías y muchas posturas que toman esto de justamente el lugar seguro, ¿no? O sea, hay algunas teorías o prácticas que refieren a buscar este lugar seguro, buscar esa sensación de tranquilidad, de paz, frente a quizás un sistema de amenaza que está constantemente activado, buscar un sistema, algo que active ese sistema de calma, ¿sí? Una intervención propuesta por esta terapia centrada en la compasión tiene que ver con dibujar cada sistema. Por ejemplo, que la persona pueda dibujar en círculos, por ejemplo, cómo cree que están sus sistemas, ¿no? El sistema de amenaza quizás nos hagan algo gigante, en cuanto al sistema de logro algo más pequeño, y así, ¿no? Poder preguntarles si conocen de qué se alimenta cada sistema y también cómo lo activamos, ¿no? Y cómo, digamos, cuáles son aquellos sistemas que queremos activar en los demás. Entonces,
Eso es una manera de trabajar digamos, los sistemas emocionales propuestos, digamos, desde esta terapia. Ok, en cuanto a las terapias que tienen que ver con cómo, digamos, sirven también como estrategias no solo desde lo emocional, sino también desde frente a la situación actual de aislamiento social. Tenemos, por ejemplo, este propuesto por Ruth Harris, que es un programa, ¿sí? Una guía de pasos, digamos que digamos, para responder eficientemente a la crisis del coronavirus y utiliza los principios de la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia de aceptación y compromiso está básicamente dirigida digamos, a eliminar la rigidez de los pensamientos, esa rigidez cognitiva que muchas veces presentan algunas personas, ¿sí? De manera, digamos, más, tiene sus estrategias, pero bueno, abocar a otras terapias hubiera sido muy extenso y no hubiera llegado con el tiempo. Les cuento un poquito más o menos de lo que trata el Face COVID, ¿sí? Es una guía de pasos prácticos, ¿sí? En donde el nombre, ¿sí? Alude a modo de sigla, por así decirlo, a pasos que la persona tiene que seguir frente a esta situación, ¿no? La F por Focus on what's in your control, perdón, mi inglés no es muy bueno, que tiene que ver con enfócate en lo que puedes controlar, ¿sí? Que la persona se centre en aquellos que puede controlar y que, digamos, sea consciente de eso y vea la manera en que lo puede manejar, ¿no? Obviamente, esto es más profundo, lo estoy diciendo de manera muy sintética, porque, bueno, el tiempo apremia, ¿sí? La A, que tiene que ver con, bueno, lo que sería en inglés esto de reconocer los pensamientos y emociones, ¿sí? Reconoce tus pensamientos y emociones. Y aquí vemos cómo se toca también y se toma en cuenta el tema de lo emocional. Está muy bueno. La C por regresa a tu cuerpo, es decir, hacer conciencia no solo a los pensamientos y emociones, sino a las sensaciones fisiológicas que esa emoción puede estar movilizando en nosotros mismos, ¿no? La E, que significa comprométete con lo que estás haciendo, ¿sí? Es decir, que la persona haga conciencia de aquello que se propone y que esto que se propone sea siempre en función a los valores, ¿sí? Que tiene esa persona, que sea algo que realmente represente alguna importancia, algún valor para esa persona. La C, que tiene que ver con la acción comprometida, ¿sí? Y que también guarda relación con esto de los valores, ¿sí? Que la persona se pregunte qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, qué representa eso que está haciendo. Por ejemplo, quedarse en casa, ¿no? El mantenerse aislado, ¿sí? ¿Qué valores tiene presente ese quedarse en casa? El no ver a tus seres queridos tiene valor de protegerlos, de que estén bien, de que de no contagiarlos, de no propagar el virus. Entonces, pero que eso sea, digamos, salga propio de la persona para que, digamos, determine sus propios valores, que no sea impuesto por nosotros, ¿no? La O, que significa abrirse, y ese abrirse implica abrirse a las emociones que son negativas, ¿sí? La situación actual obviamente despierta emociones negativas y hay que permitir sentirlas. Hay que permitir sentirlas y experimentarlas y aceptarlas también. Saber que no está mal y evitar esto de la tiranía del positivismo, de que todo el tiempo tenemos que estar bien, como decía Susan David, que es totalmente patológico, decir que todo el tiempo tenemos que estar bien, que todo el tiempo tenemos que sonreír y ser felices, y no es así, ¿no?
Los valores, que bueno, tiene que ver con esto de lo que queremos, lo que no realmente tiene importancia para nosotros. Identificar recursos, que se relaciona con todo lo demás, ¿sí? Y la D por desinfectar y distanciamiento, que son muy necesarias y primordiales en estos tiempos. Bien, lo pueden encontrar, hay videos en YouTube, hay información en PDF sobre el Face COVID, todo está en inglés, pero bueno, lo pueden hacer traducir o poner incluso los subtítulos en castellano para poder, digamos, conocer más en profundidad de lo que este programa refiere. Otras terapias que pueden ser útiles frente a esto de el aislamiento está la de aceptación radical de Marshall Linehan, ¿sí? Con base en la DBT, donde aceptación es admitir, reconocer y sobrellevar, ¿sí? No es resignarse y rendirse para nada, sino que tiene que ver con esto de admitir, reconocer y sobrellevar, digamos, buscando los recursos para ello. Y radical con la mente y el corazón, es decir, incluyendo también las emociones. Y también tenemos a la psicología de la música, sí, que ha demostrado muchísimas digamos, repercusiones en lo emocional, y hay muchísimas también trabajos y estudios, lo pueden buscar y hacer parte también de sus conocimientos, ¿no? Tristemente el tiempo apremia, como les digo, no puedo ir en profundidad por cada una, y bueno, también está muy validado el mindfulness, ¿sí? Que tiene, digamos, está el mindfulness desde con base en la terapia TAN, con base en, bueno, eso ya también lo pueden ver, y bueno, también hay mucha evidencia de los beneficios de esta práctica del mindfulness, ¿sí? En donde el cuerpo y la mente se unen, y este es un paso muy importante de la regulación emocional, ya que toda emoción tiene un correlato corporal, se expresa a través del cuerpo, por lo tanto, una mayor sensibilidad a las sensaciones del cuerpo nos aproxima con mayor rapidez a la aceptación y comprensión de los sentidos. O sea, que el mindfulness nos puede ayudar como herramienta no solo a la conciencia emocional, sino también a la regulación de las emociones. Bien, ya como para finalizar, ¿sí? Algunas consideraciones en cuanto a la intervención cuando es individual, ¿sí? o de consultorio más que en lo colectivo, ¿sí? Los profesionales de la salud mental debemos procurar siempre un diagnóstico de la persona previo a una intervención desde lo emocional, o previo a cualquier intervención, y eso es algo de conocimiento público, o sea, ya es algo que debemos saber todos los psicólogos, ¿no? Todo plan terapéutico conlleva un análisis exhaustivo de diversas variables previo a su diseño, con la finalidad de evitar iatrogenias o intervenciones para nada útiles en una persona, ¿sí? No es recibir a alguien con ansiedad y decir, voy a hacer lo mismo que hice con otra persona. No, ¿no? Sino que, digamos, también más allá del diagnóstico de esa persona, contemplar las cuestiones propias de su historia, de su individualidad, de sus aprendizajes previos, su repertorio de conductas de afrontamiento y de regulación. ¿Sí? Ya conociendo todo lo visto, esto va a ser mucho más sencillo. Si no, también existen diversas pruebas y escalas con amplia validez, comprobable y de fácil corrección, que son específicas para evaluar diferentes aspectos vinculados a las competencias emocionales, ¿sí? Hay escalas incluso para medir la regulación emocional y los aspectos relacionados con la regulación emocional, que digamos es como una escala que va hacia lo específico de, ¿no? Y así de diferentes cuestiones. Obviamente siempre tienen que ver que tengan la validez y que esa validez sea comprobable. Planificar las estrategias a partir de dicha evaluación puede no solo simplificar dicho trabajo, sino que se enmarca dentro de un proceder responsable. Bien. También, ya me salté ahí un punto, que los estilos de personalidad, ¿sí? No hablo de trastorno de personalidad, sino de estilos de personalidad, ¿sí?
eh, digamos, determinan diferentes modos de vivenciar las emociones y los modos de afrontamiento en función de ellos, ¿sí? Es decir, cómo se vivencia una emoción va a determinar la manera en que eso me moviliza y en que eso va a generar estrategias o no, y ver las estrategias que tiene, ¿bien? Conocer lo propio de cada uno es la orientación primera de fortalezas y debilidades en esa persona, ¿sí? Es decir, conocer el estilo de personalidad propia, su historia, lo que tenía que ver en función del apego, los repertorios y recursos con los que cuenta, etcétera, 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 en que he tratado, digamos, de simplificar a lo largo del curso. Todo tiene que ser contemplado y tenido en cuenta. Bien, creo que estamos. Espero de corazón que la información dada haya sido lo más completa posible, que haya sido útil y que haya sido, si no, generadora de nuevas investigaciones ya de parte de cada uno en lo personal, ¿sí? Es decir, que cada uno diga, quiero saber más sobre este tema, lo voy a investigar más a fondo, o estuvo bueno saber sobre determinado tema, voy a ver mejor algunas cuestiones relacionadas a lo mismo. Es decir, que espero que haya sido enriquecedora de alguna manera, espero haber sido clara. Voy a enviar toda la información y va a quedar en plataforma con total disponibilidad para ustedes. Y bueno, también están más que invitados a seguir formándose y a seguir viendo las propuestas que Education Business Group Inc. hace para todos ustedes. Así como yo, hay muchos profesionales con total disposición y formación dispuestos a compartir todos sus conocimientos con ustedes, trascendiendo fronteras, como dice el lema, ¿no? Así que bueno, espero eh, que puedan, digamos, a ver, irse con esa sensación de que me llevo algo de este curso. Así que bueno, ese era el objetivo más que nada y el aprendizaje, ¿no? Bien, les envío, digamos, de la manera más cariñosamente posible, todo mi cariño desde Argentina, en la provincia de Tucumán. Sí, allí quedan los mails de los que les estaba diciendo justamente. Y bueno, espero que nos veamos en cursos futuros, ¿sí? En otras formaciones propuestas por plataforma, y si no vienen de mi parte, que vengan de otros profesionales. Y bueno, las preguntas que me hicieron llegar al mail las voy a contestar durante el fin de semana, no se preocupen, sí van a tener respuesta. Les envío muchos, muchos, muchos cariños desde Tucumán, provincia de Argentina. Y bueno, saludos y que estén bien.